Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un resumen de lo que ya vimos de la unidad de hardware y software. Ya habíamos hablado de que la computadora tenía, a ver, de que la computadora tenía como dos partes principales, ¿sí? Una era la parte material, la parte dura, la parte física, que es la que se denomina hardware, ¿sí? Sería la máquina propiamente dicha. Y una parte no física, una parte intangible, que se refiere al software o a los programas. ¿M? Entonces, habíamos definido a hardware como un conjunto de elementos físicos, o sea, las máquinas, los circuitos, ¿sí? Eh, y que son todos los componentes materiales, mecánicos, eléctricos, electrónicos, ¿sí? Esto incluye las unidades periféricas, teclados, impresoras, monitores y toda la parte interna también. Ya habíamos hablado ahí de la unidad central de proceso que se conectaba con la memoria secundaria, la memoria principal, los periféricos de entrada, perdón, los periféricos de salida y que esa unidad central de proceso o CPU, como la conocemos, tenía también la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, ¿sí? Eh, Bien, ¿qué más habíamos dicho? Habíamos hablado de las memorias, de la memoria RAM, de la memoria ROM, la ROM la de solo lectura, la RAM la de acceso aleatorio, ¿sí? Que necesitábamos también una memoria secundaria que venían a ser el disco, la memoria, por ejemplo, de un pendrive, ¿sí? Un lugar donde guardar en forma permanente. Hablamos de las equivalencias del tamaño, ¿sí? De las memorias. Dijimos que un kilobyte equivalía a 1024 bytes, que un megabyte equivalía este, a 1.024.000 bytes, que un gigabyte equivalía a 1024 megabytes, y así habíamos hecho una serie de equivalencias eh, para saber más o menos lo que es la capacidad de los diferentes dispositivos o la velocidad de la máquina. Bien, cuando hablamos de periféricos dijimos que estaban los de entrada, los de salida, los de almacenamiento, los de comunicación. ¿Cuáles eran? Bueno, de entrada, todos los que te permiten el ingreso de datos a la computadora. Por ejemplo, un teclado, un monitor si es táctil, si no, no, cuidado. Un micrófono, un escáner, un mouse, un lector de código de barras, etcétera. De salida, todo lo que permita que salga la información de la máquina. Por ejemplo, un monitor, una impresora, si se trata de una impresora común, ¿sí? No de una multifunción. Una tarjeta de sonido, un altavoz, un auricular. Si vamos a los de almacenamiento, son todos aquellos donde nos permite guardar la información en forma permanente. Por ejemplo, un disco duro, un DVD, un Blu-ray, una memoria flash, un pendrive, una tarjeta, etcétera. Bien, y de ahí nos fuimos al software. En el software dijimos, acá está un poco lo que hablamos del hardware, ¿sí? Dentro del hardware, les voy a mostrar acá, tenemos, por ejemplo, esto es un diagrama básico, están con números, vemos que tiene el número 1, el monitor, el número 2, la placa madre o la placa base, que es donde se conecta todo, el microprocesador, las tarjetas de expansión. Tenemos también la mal llamada CPU, que no es más que la carcasa, ¿sí? Eh, Como pueden ver en las imágenes, hay algunos que se dedican a tunearlas. Entonces les cambian la formita, pero no es más que una caja metálica la que contiene los elementos de hardware. La fuente, la placa, acá se puede ver la placa con todas sus partes. Este, Algunos de los dispositivos de la placa tenemos acá, por ejemplo, el microprocesador, que es ese chip que se ve ahí, una tarjeta de memoria, o sea, la memoria básicamente,
las ranuras de expansión, que es donde se pueden enchufar, ¿sí? Las tarjetas de sonido, las tarjetas de red, el chip de la BIOS, el reloj, la pila, ¿sí? Y estos son todos los conectores, los enchufitos, los conectores donde se pueden conectar con la placa base los CD, los DVD, los discos duros. Estos son algunas series de cables. El rojo de abajo es el cable SATA. El de arriba el cable IDE o el chato que le decíamos porque es una cosa chatita como un papel. Ahora se usa más el SATA. Algunos puertos, que es lo que uno puede ver detrás de la carcasa, ¿sí? Donde uno va enchufando el auricular, la impresora, tiene los puertos USB, los de los micrófonos, mouse. Y esas son algunas de las unidades de almacenamiento, ¿sí? De los periféricos de almacenamiento. El de arriba es un disco rígido, interno, ¿sí? No lo vemos nosotros. Se ve solamente la ranura. En el de abajo tenemos una lectora de DVD y un pendrive. Bien, cuando hablamos de software, dijimos que era la parte no física, que son las instrucciones, los programas. ¿Qué es lo que le dice a la máquina qué debe hacer, cómo lo debe hacer, la que le permite comunicarse con el usuario, comunicarse con el exterior? Por supuesto que hay diferentes tipos de software, ¿sí? Tenemos algunas aplicaciones que son específicas para algo, por ejemplo un Word o un Writer, ¿sí? Para procesador de texto, un Internet Explorer o un Chrome para navegar en Internet. Tenemos sistemas operativos que ya vamos a ver bien qué son. De ahí nos suena la palabra Windows, Linux, ¿sí? O los lenguajes de programación que son específicos. Si vemos la clasificación en sí, tenemos el software de sistema o el software de base, que es todo el que controla e interactúa con el sistema, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este software? Vincular al usuario o al programador, ¿sí? Con todas las cosas del sistema. Para eso tenemos el sistema operativo, los controladores, las herramientas de diagnóstico, el bootloader, o sea, el gestor de arranque. Tenemos el software de programación, que es las herramientas específicas que usan los programadores, que acá en la imagen podemos ver que dice que lenguajes de programación, C++, Visual Basic, Pascal, etcétera, son algunos ejemplos. Para eso tenemos también los editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores o entornos de desarrollo conocidos como IDE, que son los que en una sola herramienta agrupan todas las que nombré anteriormente. Y el otro software que es el software de aplicación, que es el que permite al usuario llevar a cabo una tarea específica, que son los que tenemos acá primero, ¿sí? Las aplicaciones. Word Writer para un procesador de texto, tenemos bases de datos, software educativo, software médico, de cálculos como el Calc o el Excel, de diseño como el CAD y así un montón. Aquí hay que aclarar que hay software que son necesarios sí o sí, que se refieren a los software de base o al software de sistema, ¿sí? Que es el que hace que la máquina deje de ser un montón de metal para convertirse en la computadora. Entonces, sí o sí, ¿qué es lo que tiene que tener una computadora para funcionar? Y un sistema operativo. Sin el sistema operativo, la máquina no funciona. Pero una máquina que no tenga el jueguito de las cartas, que no tenga un Word o que no tenga un PowerPoint puede funcionar perfectamente, ¿sí? Ese es el software de aplicación. No es obligación que esté presente. Bien, sigamos. Eso fue un poco lo que hablamos de software. Lo que nos había quedado como pendiente eran las licencias. Las licencias de software. Bien, vamos a hablar un poco de este tema. La licencia no es otra cosa que un contrato, ¿sí? El contrato a través del cual uno recibe el derecho de usar, de copiar, de distribuir, de estudiar, de modificar algunos
algunas partes o todo un software. Estamos hablando de software, ¿sí? Bien. Este conjunto de programas, de instrucciones, de reglas que ejecutan las tareas de la computadora. Entonces, vamos a ver que tenemos, ahí está, que las licencias son el contrato para recibir, copiar, distribuir, ¿sí? Son los derechos sobre ese software. ¿Qué es software? Bueno, este conjunto de programas, instrucciones o reglas para ciertas tareas. Tenemos la clasificación de software comercial, software privado, libre, shareware, freeware y el open source. Vamos a ver bien cuáles son cada uno. Dentro del software comercial es el software que fue específicamente desarrollado por una empresa con la finalidad de obtener un beneficio económico. No lo hice por amor al arte, no lo hice porque soy buenito, lo hice para ganar plata. Entonces, no se conoce el código fuente. ¿El código fuente cuál es? El código fuente es el código que vos podés modificar y que no es el ejecutable, ese .exe que a vos te dan en la máquina para que vos lo instales, ¿sí? Sino es un código que está en un estado anterior en el cual vos podés hacer modificaciones. Yo solamente te lo doy en un estado en el cual solamente lo vas a ejecutar. Entonces, no conoces el código fuente, no podés, no hay forma de que lo puedas modificar, salvo que te pongas a escribirlo todo de nuevo. No puede ser redistribuido. Bien, que se hace, se hace. Quien no tiene una copia trucha de Windows. Bien, pero no es lo correcto, digamos. Bien, ejemplos de este software comercial creado con la única finalidad de ganar plata. Cualquier versión de Windows, cualquiera, ¿sí? Los paquetes Office que incluyen el Word, el Excel, el PowerPoint, el Access, cualquier paquete Office. Otro ejemplo, el Photoshop y cualquiera de las opciones que vienen con Photoshop que son de tratamientos de imágenes. Estos son 3 ejemplos de software puramente comerciales. ¿Los querés usar? Los tenés que pagar, que te dan un software que solamente lo podés ejecutar. Muchas veces no podés instalarlo en más de 2 máquinas. Bien, veamos. ¿Cuáles son las ventajas de este software comercial? Primero, te garantiza la propiedad, ¿sí? El software es tuyo y vos podés decidir qué hacer con ese software. En qué máquina lo vas a instalar, quién lo va a utilizar. Cuenta con más opciones de las que tiene un software de terceros, ¿sí? Aporta un mayor grado de compatibilidad con el hardware, porque como lo hacen para ganar plata, lo hacen para que funcione en la mayoría de las máquinas. La parte gráfica, como es para ganar plata, tiene que verse bonito. Y para que se vea bonito, tienen una interfaz gráfica con mejores diseños. Además, tiene una mejor compatibilidad con lo que es multimedia y con lo que es juegos. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de software? Las desventajas es el costo. Los costos son altos, son muy altos. Ni hablemos de que se paguen dólares y el dólar para nosotros es prohibitivo. El costo es en general alto, es mucho mayor que cualquier otro. Otra gran desventaja es la imposibilidad de poder hacer una modificación. Si querés que te den un soporte técnico de alguna de las aplicaciones y solamente la va a tener el propietario. Quien no sea propietario, quien tenga una copia trucha, por ejemplo, no lo puede hacer. Bueno, tiene restricciones de uso por el tema de la licencia. No lo podés redistribuir. Muchos tienen ya una especie de bloqueo donde vos lo instalas una vez, le pones el código y después ya no lo podés instalar de nuevo. Y
también, como son tan generales y que para que funcionen con todos, porque la idea es ganar plata, por lo general son menos seguras. Vamos al contrario de este software comercial. Al pingüinito lo conocen, se llama Tux. Es el software libre. El software libre son todos los programas que libremente pueden ser usados, modificados, copiados y redistribuidos entre usuarios. Algunos de los ejemplos tenemos los símbolos como el de Ubuntu, GNOME, Red Hat, Fedora, bueno, y clásico pingüinito de Linux, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué es lo bueno de este software libre? Primero, es sumamente económico, bajos costos y a veces no tienen costo. Muchos de ellos son gratis. El que usan ustedes en el laboratorio, que están viendo OpenOffice, tienen el Writer, el Calc, son gratis, son software libre, ¿sí? No tienen ningún costo. Tienen libertad total de uso y redistribución. Tienen una independencia tecnológica impresionante. No tienen que tener determinado software para que funcione. Además fomenta la competencia libre porque solo se basa en brindar un buen servicio y una buena calidad y no importa la licencia ni la plata que ganes. Te dan soporte y compatibilidad a largo plazo, no mientras te dure la licencia. Si no la pagaste por 2 años, al segundo año ya te quedaste sin soporte. No, acá no hay problema. Los formatos son estándares, pueden usarse en cualquier lado. Los sistemas son sin puertas traseras, es decir, no tienen accesos ocultos, son mucho más seguros. Como todo el tiempo se está fomentando esta buena competencia, esta competencia libre en tratar de mejorar el servicio, hay una corrección de errores y todo el tiempo se está tratando de obtener mayor beneficios y que sean más eficientes. Es permanentemente el cambio y la gente está trabajando en esto. Los métodos son simples y unificados en lo que tiene que ver con la gestión del software. Pero también tienen desventajas, no todo es bonito. ¿Cuál es la desventaja? A veces puede haber dificultades en el intercambio de archivos, no porque no sean compatibles, sino que bueno, a veces en algunos casos es complicado, tenés que estarlos grabando en un formato especial, no en el formato por defecto, ¿sí? Para que lo puedan abrir en otra máquina. Los costos de implementación e interoperabilidad suelen ser un poquito más grandes que en las otras máquinas que son como tan estándares, ¿sí? Bien, no tiene la garantía del autor. ¿Por qué? Porque son muchas personas trabajando todo el tiempo para eso, entonces no es que haya un autor. Bien, el usuario muchas veces tiene que tener nociones básicas de programación. Obviamente, depende del programa, no todos. Ustedes utilizan el Writer sin ningún problema, utilizan el Impress sin ningún problema y sin ningún conocimiento de computación, ¿sí? Bien, y aquí surgen unas letritas que capaz han escuchado que son GPL, que es la licencia oficial del proyecto GNU, que es la más utilizada dentro del universo de software libre. Esta licencia es copyleft fuerte, quiere decir que te permite hacer redistribución pública del software y de todas las versiones modificadas y todas tienen que salir con la misma licencia, ¿sí? No puedes modificarla, poner una licencia, hacerla comercial y ganar plata. No. Tiene que salir bajo la misma licencia, cualquier cambio que le hagas, ¿sí? Cualquier código bajo GNU, GLP no pueden ser enlazados o combinados con otra licencia y generar incompatibilidad. Siempre tienen que ser libres. Bien, tenemos también el software propietario que no debe ser confundido con el comercial. El software propietario está creado para una empresa y solo puede ser utilizado por ella. ¿Por qué? Está hecho a medida. Es el software a medida. Está hecho con las necesidades de esa empresa específica. No es una cosa, un programa general que vos compraste de esos comerciales que venden, no, está pensado en las necesidades puntuales
y únicamente de determinada empresa. Y no lo vas a encontrar para otra. Pueden ser parecidos, pueden ser similares, pero no exactamente iguales, porque la empresa es la que se encarga de desarrollarlo. Tenemos acá algunos casos como de IBM, de Nobel, de Oracle, que tienen sus versiones específicas de software. Ventajas del propietario. Bueno, la propiedad de la decisión es exclusiva de la empresa. El soporte, es para todo tipo de hardware. Tienen un acabado impresionante en la mayoría de las aplicaciones porque claro, está hecho a medida, está hecho pensando en cubrir las necesidades de esa empresa. Entonces las aplicaciones son totalmente propietarias, funcionan perfecto para esa empresa porque cubren sus necesidades, no necesitan tener técnicos tan especializados, tienen una mejor protección de las obras porque bueno, obviamente tienen un copyright diferente y tienen una unificación de productos. Todos los software están conectados entre sí para funcionar perfectamente. También tiene desventajas, que no todas las aplicaciones funcionan para todas las plataformas. O las hacen para Windows o las hacen para Mac, ¿sí? No se pueden copiar, no se pueden modificar. Hay restricciones impresionantes en el uso, todas marcadas por la licencia. Hay una imposibilidad total de redistribución. Algunas suelen ser medio inseguras porque a veces no hace mucho hincapié en eso. El costo, bueno, si vos querés un vestido del chango más, vas y te lo compras y hay un montón iguales. Pero vos si querés un vestido a medida, que sea como vos lo querés y que te quede pintado el cuerpo, y bueno, es otro precio. Con esto pasa lo mismo. El costo es muchísimo mayor porque, bueno, está hecho a medida. El soporte también se da, pero exclusivo para el propietario. Y el usuario que adquiere este software depende al 100% de la empresa propietaria. O sea, él te va a hacer las cosas a medida, pero vos te vas a tener que dar con esa empresa que va a ser la que te va a seguir dando el soporte, que te va a seguir solucionando los problemas. Es como que queda una relación ahí permanente, ¿sí? Bien, otra clasificación era el freeware. El freeware son programas cuyo autor pone a disposición de los usuarios su programa en forma gratis. No lo puede modificar, pero sí lo puede redistribuir. Por eso free. ¿Qué te pide a cambio? Y a voluntad, no es obligación, una donación. Una donación económica voluntaria, como modo de que vos le muestres su agradecimiento, pero nada más, ¿sí? Funcionan en base a donaciones. Bien, tenemos el famoso open source, que es el código abierto. Son programas que se entregan con el código de programación que te permite utilizarlo y permite adaptarlo, modificarlo, mejorarlo. Y aquí teníamos el tema de la licencia GNU que te pide que sigas la licencia GLP, GNU, que te pide que sigas con la misma licencia, ¿sí? Por eso un código abierto está libre para que lo puedan modificar, adaptar, mejorar, y algunos ejemplos tenemos Symbian, SUSE, Ubuntu, bueno, Android. ¿Qué más tenemos? Tenemos el shareware. El share es compartir, ¿sí? Entonces es el software que se puede distribuir en forma gratuita. Pero, ¿qué pasa acá? Es gratis un tiempo, ponele 15 días, un mes, lo probás, ¿sí? Por supuesto que cuando vos lo estás probando, en algunos casos te dejan todas las funcionalidades, en algunos casos no, son limitadas, porque solamente estás usando una versión de prueba. Una vez que te gusta, lo compras y se activa la totalidad de las opciones, ¿sí? Es el shareware, es la versión de prueba. Bien, y eso es todo en cuanto a las licencias de software, y aquí termina la unidad 2, la unidad de hardware y software.